grabando, vamos a seguir grabando. Vamos a grabar. Los signos y síntomas influyen en la historia de la exposición, el líquido o el polvo en la piel del paciente, las quemaduras, la picazón, la irritación, el enrojecimiento de la piel y los olores a el tóxico que se está liberando, ¿no? Tóxicos de absorción y de contacto superficial. Bueno, todo esto representa pues una emergencia, ¿no? Evite lo que nos recomiendan es que evitar entrar en contacto directo, ¿no? O a través de otro medio, o tenemos que utilizar un equipo de protección personal de acuerdo a lo que se necesite, ¿no? Enjuague y lave la piel. Inmediatamente hay que ver si esa sustancia es directamente que puede entrar en contacto con el agua. Por ejemplo, ¿qué sustancia no podríamos tirarle agua que se haya tópicamente le haya caído como la cal, ¿no? La cal al cuerpo? Si ustedes lo tiran agua, empieza a hervir el cuerpo. Entonces hay que tratar de retirarle cierta cantidad de cal para que pueda después ya entrar a las duchas, ¿no? Para que por arrastre se pueda eliminar esas sustancias que son peligrosas para nuestro organismo. Imagínense que las sustancias tóxicas se introducen en el ojo, el agente químico en los ojos. Lo que debemos hacer es, primero, si es que hay mucho polvo, tierra afuera, hay que eliminarlo lo más que se pueda. Después, hacer un lavado, ¿no? Lavado ocular de adentro hacia afuera, es decir, de la parte interna del ojo hacia afuera, lo más antes posible, suave, con una caída a chorro, pero que pueda arrastrar todos los elementos que están sobre el globo ocular, ¿no? Para que de esa manera se pueda eliminar. Si nosotros nos encontramos en un entorno industrial, puede estar disponible duchas de seguridad. Generalmente existen las duchas de seguridad, ¿no? Que están intermedio. Por ejemplo, las fábricas de cemento. En Sucre tenemos la Fábrica Nacional de Cemento, donde tiene duchas, cada cierto espacio, hay unas duchas, ¿no? Que está dentro de su equipo, perdón, dentro de su plan de emergencias. Entonces, si alguien cae a un silo, por ejemplo, donde se produce pues, la trituración de cierto material, es extraído de ahí, se le limpia todo lo máximo que se pueda de esa sustancia y después es llevado pues, a las duchas de seguridad o de desinfección. Dentro del mismo equipo, en la Fábrica Nacional, hay gente que se ha preparado en atención prehospitalaria, en búsqueda, en rescate, y ahí también hacen entrenamiento, lo que es las técnicas bomberiles y el manejo de los equipos de respiración automático, los ERA, ¿no? Ellos ya siempre, ellos reciben un entrenamiento en el MAPET o el manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Asegúrese de que usted y los miembros de su equipo y el paciente se hayan descontaminado por completo antes de que puedan entrar a una ducha de seguridad. Obtenga una hoja de datos de seguridad del material y vean pues si es que ese material produce algún tipo de reacción con el agua para que no se, pues no se, en vez de ayudarlo, imagínense que el paciente en vez de ayudarlo lo terminamos cocinando, ¿no? Las sustancias como los venenos ingeridos, alrededor del 80% de los envenenamientos es por vía oral. Casi siempre es accidental en los niños y deliberadamente en los adultos. Los signos y síntomas van a variar de acuerdo a la cantidad de la ingesta, al tipo de veneno, a la edad del paciente y al tiempo que ha transcurrido, ¿no? Desde la ingestión. Entonces, yo les hago una pregunta acá. Van a atender a un domicilio y encuentran una persona con cialorrea, con secreción a nivel de la boca, y les dicen pues que hace 2 horas estaba normal hablando y después ya no escucharon hablar nada. Como no escucharon hablar nada y no respondía a la puerta, un familiar ingresa y le encuentra tirado en su cama con espuma en la boca alrededor. El paciente está despierto, pero no está totalmente lúcido, ¿no? Es un 13 en 15 en la escala de coma de Glasgow. ¿Qué harían en esas circunstancias ustedes como proveedor de atención prehospitalaria? ¿Qué es lo primero que harían?
A ver, escriban al chat. Si no pueden hablar, escriban al chat, ¿ya? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían? Nadie quiere colaborar, nadie quiere participar. Medir los signos vitales, buscar alrededor qué pudo ingerir. ¿Qué más? Entonces, decíamos, ¿no? La seguridad de la escena, nuestra seguridad, vamos verificando, ingresamos, vemos un paciente postrado y determinamos las causas porque hay un deterioro neurológico. Trauma, aparentemente está en su casa, en su cama. Un tanto difícil. Después metabólico, sí, puede ser. Podemos pensar una hipoglicemia, sí, porque también puede tener convulsiones y cialorrea, ¿no? Y si alrededor vemos, pues, cuando nos acercamos a hacerle el glucotest, determinamos que tiene un olor fétido fuerte, huele generalmente de acuerdo a la sustancia que ha ingerido. Imagínense, el órgano fosforado tiene un olor penetrante, fuerte. Entonces, así más o menos eh, es lo que va a pasar con el olor del paciente, ¿no? Después vemos alrededor, imagínense que la glucosa está normal y vemos, entonces empezamos a buscar otras causas, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de posibles intoxicaciones, que vamos a encontrar la sustancia que están alrededor y que por ahí nos pueda dar indicios de que haya sido eso, ¿no? Venenos ingeridos. Algunos servicios de emergencias permiten a los proveedores de atención prehospitalaria administrar carbón activado por vía oral. ¿Por qué o para qué o cómo funciona el carbón activado? A ver, para desintoxicación, dice. Entonces el carbón activado generalmente viene en polvo, ¿sí? O hay unas pastillitas de carbón de 6 miligramos, unas negritas, entonces se les da en una cucharadita en un vaso con agua si el paciente está totalmente lúcido y lo que hace es absorber todos los líquidos que hay dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Los absorbe y los excreta íntegramente en las moléculas. Las moléculas absorben, es como el pañal, ¿no? Que absorbe todo y después lo desechamos todo. Lo mismo pasa con el carbón activado. Entonces, la exposición por inyección incluye el abuso de drogas intravenosas y la intoxicación por insectos, arácnidos, reptiles y también pues, la autoinyección de algunas sustancias prohibidas, ¿no? Suelen absorberse con más rapidez, no se puede diluir ni eliminar el cuerpo en el campo. Una vez que se administró ya es difícil, ya no va a salir hasta que haga su metabolismo dentro del organismo. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por inyección incluyen debilidad, mareos, fiebres, calofríos, falta de respuesta o que el paciente se exalte con facilidad. Lo que debemos hacer es vigilar que la vía aérea está permeable, proporcionar o administrar oxígeno de alto flujo, manténgase alerta por si hay náuseas y vómitos para poder ponerlo en el decúbito lateral y aspirar todas las secreciones, retirar los anillos, relojes, brazaletes de las áreas cercanas del sitio de la inyección si se manifiesta una reacción inflamatoria, solamente para prevenir de que no se agregue alguna infección agregada o adicional o que no ocurra pues, un proceso inflamatorio sobre esa zona, ¿no? Vigile la vía aérea, proporcione oxígeno de alto flujo, manténgase alerta por si hay náuseas. Y decidimos el transporte, ¿no?
Al llegar a la escena, debemos ser bien precavidos que no represente un peligro para nosotros. Hacemos la evaluación de la escena, ya hemos asegurado la escena y vamos a proceder a hacer la atención, ¿no? Recuerde que la escena puede ser cambiante en cualquier momento. A veces siempre es bueno detenernos, pararnos un poquito en la puerta o cerca que estamos ingresando al lugar donde se va a hacer la intervención y hacer un plan de la intervención. Es decir, qué es lo que vamos a hacer, ya nos repartimos acciones o funciones y nos vamos nosotros específicamente a realizar determinada actividad con nuestro equipo de trabajo. Eso no quiere decir que no voy a hacer otras, sino nos repartimos funciones. Si por ahí uno termina antes o hay que valorar otras cosas, ya, pero ya sabemos para no duplicar esfuerzo, ¿no? Sabemos específicamente nuestras funciones. Hay olor en la habitación, decían que nos paramos para ver si es seguro el lugar y mientras eso se hace una valoración, ¿no? Podemos inspeccionar olores. Hay envases o frascos de medicamentos tirados o alrededor de eso. ¿Sí? También si hay medicamentos sobre la mesa de noche o mesa de dormir, que eso nos puede dar indicio de que por ahí ha consumido algo, ¿no? Hay jeringas, ¿sí? Alrededor o alguna sustancia, hay un olor sospechoso, eso nos va a ayudar a que podamos nosotros determinar las causas, ¿no? Dentro de la valoración primaria determina la gravedad o la condición del paciente, obtenga una impresión general, evalúe el nivel de conciencia, el ABDI y la escala de coma de Glasgow, determine cualquier amenaza para la vida, no supongamos que un paciente esté consciente, ¿no? Sino que hay que ir, hay que hablarle, ¿no? Por ahí está dormido y nosotros decimos, no, está inconsciente. Cuando nos acercamos nos empieza a hablar. Entonces debemos cerciorarnos de que está realmente como nosotros hemos considerado, ¿no? En la valoración primaria, la vía aérea, el ABCD, ¿no? Permeable, asegúrese que el paciente tenga una vía aérea, una buena mecánica ventilatoria y una vía aérea permeable. Si el paciente presenta dificultad respiratoria, comience con la terapia de oxígeno. No espere que esté totalmente desaturando o haciendo uso de los músculos accesorios. Cualquier paciente que está con un proceso respiratorio de más de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Y que, bueno, por más que tenga una saturación de 96, si la respiración no es adecuada, es decir, son muy profundas o son muy superficiales o se está esforzando para respirar, por más que tenga en el oxímetro de pulso, dentro de los parámetros, ese paciente necesita un apoyo de oxigenoterapia, ¿no? Valorar la circulación. Evaluamos pulsos distales, cubital y radial. Si está presente, pues vamos a suponer que hay una presión arterial más de 80, 40, ¿sí? Sobre 80 sobre 40, ¿no? Es decir, 80 parasistólica, 40 para la diastólica. Estamos suponiendo que al encontrar yo un pulso de cubital o radial, ya automáticamente voy a suponer una presión arterial de su nivel hacia arriba. ¿Cuándo decido transportar al paciente? Eso va a depender del estado de cómo se encuentre, ¿no? Si el paciente se encuentra relativamente mal y no puedo hacer yo nada más en la atención hospitalaria, bueno, lo subo, lo pongo en mi camilla, administro oxígeno y lo voy llevando al hospital mientras voy preparando toda la información que le voy a referir al médico que me va a recibir el paciente, ¿no? Considere el transporte rápido para pacientes con alteraciones evidentes del ABC o aquellos que hayan determinado que tienen una mala condición general. Todas las personas que hayan sido expuestas al material peligroso deben ser descontaminadas por completo antes de abandonar la escena. ¿Eso por qué? Porque esa sustancia que ha ingresado en su cuerpo, que está en su cuerpo o en su ropa, al llevarla a otros lugares, puede pues ir y seguir contaminando a otras personas, ¿no? Entonces, antes de que ocurra eso, debe producirse una descontaminación. Nunca olvidarse de la historia clínica. Hablamos que la historia clínica es un documento médico, legal, científico, ¿no? Todas las transcripciones del médico o del paramédico van a ir ahí, legal, porque eso nos va a ayudar a que podamos esclarecer algún hecho de que mala praxis o de abuso. Entonces, siempre hay que describir la historia bien para poder nosotros recabar información. Además de ello, la historia también nos sirve para poder hacer estadísticas, ¿no? Imagínense, en el hospital donde estoy últimamente han llegado 6 envenenados por órganos fosforados y de los 6, pues hay 5 muertos. Entonces, algo no está funcionando tan bien ahí, ¿no?
tal vez no tenemos la capacidad resolutiva o nuestro personal no está muy entrenado en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, eso nos sirve para poder nosotros hacer estadísticas, ¿no? Hacer trabajos de investigación. ¿Sí? Si su paciente es receptivo, empiece con una evaluación, ¿sí?, de la exposición y el historial sample. ¿Se acuerda que era sample? S, signos y síntomas. A, alergias. M, medicación. P, patologías previas. L de lunch, ¿sí?, último alimento. Y evento desencadenante, ¿no? Evento desencadenante. Si el paciente no responde, intente obtener su historia a partir de otras fuentes, como familiares directos, amigos, vecinos o alguien que lo conozca o que haya estado presente en el suceso, ¿no? Dentro de la evaluación secundaria vamos a fijarnos de hacer primero una basal, ¿no?, de los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿sí?, para ver cómo está, ¿no?, la saturación de oxígeno. Después hacemos el examen físico de cabeza a pies. Enfóquese en el área del cuerpo afectada por la intoxicación y la ruta de exposición. Es decir, vamos por lo donde está más grave y después continuamos, ¿sí?, tratando de identificar la causa o el origen, ¿no? Es importante contar con un conjunto completo de signos vitales para que más adelante podamos volver a hacerlos o identificarles cuáles están alterados para tener en cuenta de cómo hacemos para que mejore esa situación. Busca alteraciones en el nivel de la conciencia, en el pulso, en la respiración, en la presión arterial, en el cambio de coloración en la piel. La reevaluación, pues volver a evaluar, ¿sí?, al paciente el ABCD, repita los signos vitales para compararlos, evalúe si las intervenciones, cuando es un paciente estable, cada 15 minutos, cuando es un paciente inestable, va a ir con monitorización constante y permanente, ¿no? Cada vez que nosotros vayamos a referir un paciente, debemos comunicarnos con el hospital, darle toda la información que requiere y decirle cuál es nuestro tiempo de arribo hacia ese hospital, ¿no? Para que ellos nos estén esperando o hayan preparado todo lo que es lo que el paciente necesita para hacer tal vez un lavado broncoalveolar o hacer un lavado gástrico o una ducha de desintoxicación, de acuerdo a lo que esté pasando con el paciente, ¿no? Si el envenenamiento o la intoxicación ocurre en un entorno laboral, ¿sí?, lo que primero que debe hacer es el equipo de seguridad industrial de esa institución hacer los primeros auxilios, la desintoxicación, el manejo del oxígeno y que llegue lo más pronto posible hacia el hospital. Dentro de la atención médica de emergencia, cerciórese de que la escena sea segura, realice descontaminación externa, siga las medidas preventivas, realice descontaminación externa de la ropa, retire las tabletas o fragmentos de píldoras de la boca del paciente, en el caso de que eso haya sido la causa, lave o cepille la sustancia de la piel del paciente para liberarlo, ¿no? Generalmente, si es por contacto, se deja la ducha abierta y el paciente está 10 a 15 minutos, que por arrastre se supone que se van a eliminar las sustancias tóxicas, ¿no? Evalúe y mantenga el ABC del paciente. Trate el shock. ¿Qué es un estado de shock? Hablamos de shock cuando el paciente presenta un cuadro de un estado en el que no está respirando celularmente adecuado, ¿no? Un estado de hipoperfusión tisular, ¿sí? Es decir, hipo por bajo, ¿sí? Hipoperfusión, no está perfundiendo, no está llegando sangre oxigenada en determinadas áreas, tejidos u órganos. Algunos sistemas de emergencia médica permiten que los proveedores de atención prehospitalaria suministren el carbón activado por la cavidad oral. Eso va a depender ya, pues, de los protocolos o las guías o las normas que tenga cada institución. El carbón activado se usa o se une a las toxinas específicamente después de haberlos ingerido, que luego son llevados fuera del cuerpo. Decíamos, ¿no?, que es como un pañal absorbente. Lo que hace es ir y absorber todo y se excretan completito a través de las heces, ¿no? No está indicado en pacientes que hayan ingerido venenos alcalinos como el cianuro, ¿sí?, como el etanol, el hierro, el litio, el metanol, las acidosis minerales o solventes orgánicos, ¿sí?, que tengan un nivel de conciencia disminuido o que no puedan proteger su vida aérea. Ningún paciente que esté con alteración del estado de conciencia puede recibir un lavado gastroalveolar, porque el paciente se puede estimular las náuseas y el vómito y se va a broncoaspirar. Y como está semi-inconsciente o inconsciente, no va a poder proteger su vía aérea, ¿no? Entonces tiene que estar con un nivel de conciencia normal, ¿no? O sea, que esté lúcido, orientado en tiempo para personas, para poder hacer un lavado broncoalveolar. Perdón, un lavado gastrointestinal. Eso
de primera parte. Segundo, que el paciente tiene que estar totalmente lúcido, ¿no? Y que no haya pasado más de 4 horas, porque hay alimentos como por ejemplo los carbohidratos o todo lo que son cereales, 2 horas y rápidamente se van a absorber. Pero si es carnes, entonces eso va a demorar un poco más de tiempo, ¿no? 4 horas para que se pueda vaciar del estómago. Pues hablamos de comidas rápidas digeribles, 2 horas para que se vacíe el estómago, y carnes o sólidos, vamos a hablar de hasta 4 horas. Si el paciente rechaza el carbón activado, documente. Los efectos adversos de la ingestión de carbón activado incluyen constipación o estreñimiento. Si el paciente ha ingerido un tóxico que provoca náuseas, él o ella puede vomitar después de tomar el carbón activado para que salga ya igual, absorbiendo ciertas toxinas. Tóxicos específicos. Con el tiempo una persona puede necesitar cantidades crecientes de una sustancia para lograr el mismo resultado, ¿no? Es decir, aquellas personas que tienden a utilizar sustancias ilícitas con objetivo de diversión, entonces puede que al inicio necesite pequeñas cantidades, pero conforme va pasando el tiempo, su cuerpo se va adaptando a esa concentración o a esa sustancia que cada vez va a requerir más, ¿no? Y así terminan, pues, primero empiezan con marihuana, después cocaína, después anfetaminas, etcétera, etcétera, terminan totalmente perdidos del estado de conciencia, deambulando por las calles, ¿no? Es sabido que los consumidores de droga tienen una incidencia bastante alta de infecciones graves y no diagnosticadas, incluyendo el VIH y la hepatitis, porque se degrada tanto su integridad que pierden el estado de conciencia y ahí pueden, en su intoxicación, pues tener actividad sexual con personas de su misma condición y muchas veces que no utilizan ningún tipo de protección, pues son una bomba de tiempo para poder contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? El alcohol puede dañar el hígado, ya sea por abuso crónico u ocasional intenso, es decir, 3 días de chupa, 2 días de chupa excesiva, puede tener pues una úlcera gástrica, una epigastralgia, una pancreatitis alcohólica. El consumo excesivo de alcohol ocasionalmente puede ser más perjudicial que el uso crónico. El alcohol es un poderoso depresor del sistema nervioso central. Bueno, de inicio uno se siente alegre, casi no baila, empieza a bailar, se siente pues el rey del mundo, ¿no? Después ya cuando es muy evidente o ya con la concentración de alcohol en sangre, disminuye la actividad y la excitación y ahora estamos deprimidos, inducidos al sueño, ¿no? Entonces lo que va a producir un estado de disminución del estado de conciencia, puede causar un comportamiento agresivo. Hay algunos tipos de borrachos, ¿no? Como dicen los chistes, hay diferentes tipos de borrachos. Hay algunos que son muy melancólicos y dicen, eres mi amigo del alma, vamos a ser vecinos, vamos a estar juntos toda la vida. Y hay otros que dicen, tú me has mirado mal, te quieren pegar, ¿no? Entonces va a depender de la cantidad de alcohol que se ha ingerido y de la personalidad que tenga también pues, cada individuo. Si un paciente muestra signos de depresión del sistema nervioso central, usted debe proporcionar soporte respiratorio, ¿sí? Lo que está pasando es ya está tan intoxicado que está deprimiendo el funcionamiento neurológico, que lo que tenemos que hacer es revertir esa situación, ¿no? Los pacientes pueden experimentar alucinaciones aterradoras o delirio, tremes, o como consigo más como de acuerdo al nivel de consumo y al nivel de tolerancia que tengan. No es lo mismo que una persona que nunca haya bebido consuma con 2 borrachos de alcohol, perdón, una persona que nunca haya bebido con 2 vasos de alcohol está totalmente borracho. Y una persona que habitualmente bebe, pues tiene que tomar 2, 3, 4 botellas, ¿no? Entonces, eso también se tiene que determinar. Entonces, ¿qué características clínicas va a tener un delirio tremens? Agitación, inquietud, alzas térmicas, sudoración, temblores, confusión, desorientación, delirio y alucinaciones y convulsiones, ¿no? Los opioides como la morfina, la metadona, la codeína, el fentanilo,
Bueno, este tipo de sustancias, bueno, que se utiliza para el dolor sobre todo, son un conjunto de opiáceos que pueden alterar el estado de conciencia de la persona, ¿no? La dependencia a los opioides puede ocurrir después de tomar una prescripción médica. Bueno, se le indicó estos medicamentos, la persona la sigue repitiendo. Sabemos que eso se pueden tomar periódicamente, o sea, un periodo corto de tiempo y después ir migrando a otro tipo o bajándole las dosis para que no haga un síndrome de abstinencia, ¿no? La naloxona, que revierte los efectos de la sobredosis de los opiáceos u opioides, puede administrarse por vía intravenosa, ¿sí? Intramuscular o intranasal. Entonces, en muchos sistemas de atención prehospitalaria, los proveedores de atención prehospitalaria, ¿sí?, administran naloxona por vía intranasal. A veces en nuestro país ni siquiera existen, ¿no? Pero esos son los protocolos que tienen otros países, ¿no? Averigüe con los testigos si se administró la naloxona, si no, usted prevea para que se lo puedan administrar al paciente, ¿no? Si el paciente empieza a convulsionar, entonces nosotros hay que, nosotros hay que verificar, ¿no? Ha ingerido sustancias como los barbitúricos, las benzodiazepinas, que son fáciles de obtener, relativamente baratos. Los depresores del sistema nervioso central alteran el nivel de conciencia y el paciente puede padecer somnoliento, pacífico o intoxicado. Entonces, en general, los agentes sedantes o hipnóticos se toman por vía oral. En ocasiones, el contenido de las cápsulas se suspende o se disuelve en agua y se inyecta. Las drogas sedantes hipnóticas intravenosas inducen tolerancia con rapidez. Estas drogas se pueden administrar a las personas con una bebida. Su tratamiento consiste en asegurar que la vía aérea sea permeable, asistir a las ventilaciones y proporcionar transporte inmediato de acuerdo a la necesidad. Cuando hay un abuso de inhalantes, estos agentes son inhalados como la acetona, el tolueno, el xileno, el hexano. Se encuentran en los pegamentos compuestos de limpieza, diluyentes, de pinturas, de lanas. También se abusa de la gasolina, de los hidrocarburos, de los halógenos. Por lo común son la gente que está en situación de calle, en situación de abandono, o los adolescentes que están en la búsqueda, pues, ¿no?, de ese yo interior. Los solventes e hidrocarburos también son sustancias que se usan, pues, ¿no?, con fines recreativos. Los halogenados pueden hacer al corazón hipersensible a la propia adrenalina del paciente, ¿no? Incluso las acciones de caminar pueden causar una arritmia ventricular en aquellas personas. Use una camilla para poder mover al paciente, administrar oxígeno y transportarlo al hospital. El sulfuro de hidrógeno es un gas altamente tóxico, incoloro, inflamable, con un distintivo olor a huevo podrido. Afecta a todos los órganos, pero su mayor impacto carece en los pulmones y en el sistema nervioso central. Se usa para cometer suicidio. Si sospechas de la presencia de un gas tóxico, espera que un equipo MATPE, un equipo de materiales peligrosos, le informe, ¿sí?, que el lugar es seguro y que ya podemos ingresar, ¿no? Porque nos podemos convertir en una víctima más. El sulfuro de hidrógeno, las manifestaciones clínicas que va a dar es náuseas, vómitos, confusión, dificultad para respirar, pérdida de la conciencia, estado convulsivo, shock, coma y paro cardiorrespiratorio. Una vez que el paciente ha sido descontaminado, su manejo consiste en gran medida en brindarle apoyo. Vigile y apoye las funciones respiratorias y cardiovasculares del paciente, proporcione transporte inmediato. Con los simpáticos miméticos, como la cocaína, la metadona, son estimulantes del sistema nervioso central que imitan los efectos del sistema nervioso simpático, ¿no? Es decir, que están en constante lucha. Los simpático-miméticos, la sobredosis ayuda a una verdadera emergencia. Los pacientes tienen un alto riesgo de convulsiones, arritmias cardíacas y eventos vasculares cerebrales. Los pacientes pueden experimentar alucinaciones o paranoia. No dejen al paciente desatendido, proporcione transporte inmediato al paciente, ¿no? Catinonas sintéticas, que son sales de baño, una clase emergente de fármaco similar a la MDA,
se venden como sales de baño para escapar a las restricciones legales impuestas a las drogas, ¿no? Las catinonas producen euforia, mayor claridad mental y excitación sexual. La mayoría de las sustancias de esta droga inhalan o insuflan el polvo por vía nasal. Hay informes que reportan que los efectos duran hasta 48 horas. Entonces, aquellas personas que están buscando pues otras sustancias para aumentar su libido, ¿no? Los efectos cuando uno consume catinonas es rechinar los dientes, pérdida del apetito, espasmos musculares, chasquear los labios, confusión, problemas gastrointestinales, paranoia, alucinaciones. Mantenga tranquilo al paciente y transpórtelo lo más rápido posible. Considere asistencia del soporte vascular avanzado por si el paciente puede entrar en una parada cardiorrespiratoria. Algunos de los pacientes se pueden necesitar, ¿sí?, algún tipo de fármacos para facilitar que lo sea transportado adecuadamente, como las benzodiazepinas, ¿no?, para tratar de dormirlo al paciente. La marihuana, el uso de la marihuana se da en todo el mundo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la marihuana, estamos hablando de sustancias que pues son alucinógenas y que va a producir euforia, relajación, somnolencia. Afecta la memoria a corto plazo y la capacidad de pensar y trabajar de manera completa. El efecto podría progresar a depresión o estado confuso. Las dosis altas causan alucinaciones, ansiedad o paranoia, dosis altas de marihuana. La marihuana se utiliza como un vehículo para introducir otras drogas en el cuerpo. Varios estados han legalizado el uso recreativo de la marihuana en Estados Unidos, pero todavía nosotros no estamos a ese nivel para poder manejarlo, ¿no? Pues será pues que existan muchas personas en la calle, en situación de calle, que puedan utilizar estas sustancias. Hay una marihuana sintética o speed, se refiere a una variedad de incienso herbal o mezclas para fumar que se asemejan, ¿sí?, a la marihuana y produce un efecto similar. Pueden producirse efectos poderosos o imprescindibles que van desde la misma euforia hasta la pérdida completa de la conciencia, un coma y la muerte. Los alucinógenos, como el dextrometorfano, la marihuana, entonces alteran la percepción sensorial de una persona. Y dentro de ellos tenemos el LSD, ¿no? Estos agentes provocan alucinaciones visuales, se intensifica la visión y el oído. En general separan, sí, al usuario de la realidad, ¿no? Los pacientes que experimentan un mal viaje presentan hipertensión, taquicardia, ansiedad y paranoia. Asuma una actitud calmada y profesional, proporcione apoyo emocional. No use la restricción a menos que usted o el paciente estén en peligro de lesiones. Vigile con cuidado al paciente durante la transportación y no lo deje desatendido, ¿no? Solicite asistencia a la unidad de soporte vital avanzado. Cuando uno ha ingerido sustancias simpático-miméticas, ¿sí?, un estimulante es un agente que produce un estado excitado. Suelen causar hipertensión, taquicardia, pupilas mediáticas. La cocaína se puede tomar en diversas formas. Se absorbe a través de todas las membranas de la mucosa, incluso a través, ¿sí?, de la piel. Los efectos inmediatos incluyen la excitación, la euforia y duran menos de una hora. Agentes colinérgicos o anticolinérgicos. Son medicamentos que bloquean los nervios parasimpáticos. Caliente como una liebre, ciego como un murciélago, seco como un hueso, rojo como un betabel y loco como un sombrerero. Entonces estamos hablando que el paciente está caliente como una liebre, ciego como un murciélago, seco como un hueso, rojo como un betabel. Es decir, como una... el betabel estamos hablando de... ¿Saben de qué hablamos cuando hablamos de betabel? La beterraga, ¿no? Entonces aquí incluyen las sustancias que tienen: la atropina, el Benadryl, el estramonio, la amitriptilina. El paciente puede ir de lo normal a las convulsiones y la muerte en 30 minutos. Agentes colinérgicos
Estos agentes estimulan las funciones corporales normales, controlada por el sistema nervioso parasimpático, incluyen gases nerviosos diseñados para la guerra química o insecticidas u órganos fosforados, ¿no? Use la mnemotecnia dobles, los signos y síntomas: diarrea, orinar, miosis, bradicardia, emesis, lagrimeo, convulsiones, nos van a ayudar pues para poder llegar allá, ¿no? O bien puede utilizar la palabra mnemotecnia sluden, salivación, lagrimeo, alteración urinaria, defecación, babeo, diarrea, malestar gástrico, calambres, emesis o espasmos musculares. La consideración más importante es evitar exponerse uno mismo, ¿no? Si ya tenemos el paciente, hay que evitar nosotros ser uno más, ¿no? Un paciente más. La descontaminación tiene propiedad sobre la transportación inmediata. Es decir, llega un paciente que está con cala en el cuerpo, no voy a subirlo y correr, ¿no? Tengo que descontaminarlo por lo menos para poder llevarlo. Si no, todas esas sustancias del cuerpo que están ahí en el vehículo que se va a ir, va a contaminar también, ¿no? Incluso se va a seguir irradiando. Después de la descontaminación, recién vamos a pensar en el transporte. ¿Qué agentes son colinérgicos? Los kits de antídotos podrían estar disponibles. Un kit más común es el autoinyector de duodote o el kit consta de un autoinyector único que contiene atropina y praxidomicina. Si se ha producido una exposición conocida a agentes nerviosos con manifestación de signos y síntomas, use el kit de antídoto solo para usted. Drogas misceláneas. Drogas que no están muy clasificadas, no están muy estudiadas, pero que sí están presentes, ¿no? La sobredosis con medicamentos cardíacos se ha vuelto muy común. Los signos y síntomas dependen de la medicación ingerida. Lo que vamos a hacer es ponerse en contacto con el centro de intoxicaciones, darle toda la información para que ellos lo puedan estudiar y nos puedan hacer un diagnóstico certero. La intoxicación por aspirina es una afección potencialmente mortal. Ingerir demasiadas tabletas de aspirina puede provocar náuseas, vómitos, hiperventilación, zumbido de oídos. Los pacientes tienen ansiedad, confusión, taquimia o hipertermia y corren el riesgo de tener convulsiones. La sobredosis de paracetamol también es muy común, debe tratarse de manera inmediata y algunos alcoholes, incluidos el alcohol metílico y el etilenglicol, son incluso más tóxicos que el alcohol etílico o alcohol de consumo. Entonces, de los medicamentos preguntamos, ¿no? Habitualmente, ¿cuáles son los medicamentos que producen menos daño? O no, producen menos daño o intoxicación o injuria. Siempre dicen el paracetamol y el ibuprofeno. Podemos identificar que estos son uno de los que más recurrente nos llevan a una emergencia al hospital, ¿no? Cuando hay una intoxicación por alimentos, casi siempre es causa por comer alimentos contaminados, lo que hablaba anteriormente, ¿no? Dejamos los alimentos en la noche sin tapar y al día siguiente no comemos así nomás porque está rico, pero ya las gérmenes han empezado a reproducirse y dejan sus toxinas, ¿no? En realidad ya no está el que causa, sino está las sustancias que dejó ese microorganismo. El organismo mismo puede causar la enfermedad o el organismo puede producir toxinas que son las que causan la enfermedad. Entonces, la salmonela es la causa de salmonelosis, se caracteriza por síntomas gastrointestinales dentro de las 72 horas. Estamos hablando de náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Entonces, la cocción adecuada de los alimentos va a matar a las bacterias y la limpieza apropiada de la cocina evita la contaminación de los alimentos, ¿no? La causa más común de intoxicación por alimentos es la ingestión de toxinas, que pueden ser tan potentes que puedan llevar a la muerte. La bacteria Staphylococcus crece con rapidez y produce toxinas en los alimentos, ¿no? Los alimentos que se dejan sin refrigerar son un vehículo para las intoxicaciones. Entonces, la forma más grave de ingestión de toxinas es el botulismo, ¿no? Entonces, es el resultado de comida o alimentos enlatados de forma incorrecta. Las manifestaciones clínicas están borrosas, hay debilidad, hay dificultad para hablar. No intente determinar la causa específica de las afecciones gastrointestinales agudas.
reúna la mayor cantidad de datos posibles del historial del paciente, transporte de inmediato. Cuando 2 o más personas tengan la misma enfermedad, lleve también los alimentos sospechosos. Cuando hay intoxicación por plantas, muchas plantas domésticas son tóxicas y se ingieren, si se ingieren, ¿no? Y entonces hay algunos niños, pues, que sufren este cuadro, ¿no? Evaluar la vía aérea, los signos vitales, todas las manifestaciones clínicas en contexto y llevar a un centro de emergencias para que puedan resolver el cuadro. Hasta acá, hemos terminado la primera parte y vamos a ir a resolver preguntas, ¿no? Vamos a resolver algunas preguntas para que veamos si es que ha quedado claro todo lo que es la parte de toxicología. Entonces vamos a cerrar la grabación. Vamos a terminar la grabación para poder resolver las preguntas, ¿no?